Continuamos. FHIR, Fast Healthcare Interoperability Resources, es un estándar de interoperabilidad en el sector de la salud utilizado para el intercambio de información entre sistemas de información de salud. Cuando se implementan entornos en la nube, es crucial abordar la seguridad para proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos de salud. De ello nos viene a hablar Juan Pablo Braña, CISO, en Centrix, en su ponencia Seguridad FHIR en ambientes cloud. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Muy bueno el evento y poder intercambiar toda esta experiencia. Esta charla, lo que le vamos a presentar, básicamente es la experiencia que tenemos en Centrix. En Centrix, uno de sus verticales más importantes, que es el ámbito de salud, lo que nos hemos dedicado a implementar son todas las implementaciones o migraciones de HL7. FHIR es FHIR o FHIR, lo escuché de ambas formas, así que ambas son válidas, en ambientes cloud. ¿Ok? Vamos a seguir pasando. Primero, para el que no está tan familiarizado con el estándar, FHIR o FHIR es un estándar que está compuesto por diferentes especificaciones que agilizan y todo el intercambio de información o datos de salud entre organizaciones. Puede ser de diferentes niveles. Desde una misma compañía que tiene diferentes servicios, por ejemplo, seguros de salud, es prestador de salud, tiene sus propios hospitales, hasta sus propias farmacias. ¿Ok? La misma institución está diversificada en diferentes servicios. Hacer el intercambio de esa información de salud mediante este protocolo agiliza mucho. No solo es dentro de una organización, el segundo paso es entre organizaciones. ¿Ok? Si nosotros apuntamos, por ejemplo, a los que son sistemas de historias clínicas centralizadas, claramente diferentes organizaciones tienen que intercambiar información entre ellas. Después, entre comunas, entre provincias, la interconectividad de intercambio de datos e información médica también van con los gobiernos. Dicho eso, uno de los grandes problemas que hay, y por ejemplo en Argentina hicimos una breve encuesta, un breve sondeo, más del 75% de las instituciones de salud, por ejemplo, tienen historias clínicas o sistemas desarrollados on-premise, ¿ok? Por sus propios equipos. Eso significa que los modelos de datos de cada uno de esos sistemas claramente es diferente al otro. Se lo hicieron diferentes desarrolladores con diferentes productos. Eso hace muy costoso el intercambio, porque para que puedan dialogar un sistema con el otro, claramente hay procesos de transformación de datos que terminan siendo costosísimos desde todo punto de vista. Este protocolo, estas especificaciones, lo que permiten es agilizar exactamente eso, que el intercambio de información sea mucho más ágil. ¿Ok? Lo cual también deriva en beneficios secundarios, ¿no? Para mí son primarios, pero generalmente la bibliografía dice que son secundarios, que van primero desde reducción de costos, como decíamos recién, pero terminan en la mejor eficiencia del tratamiento de los pacientes y de los afiliados, hasta mejor calidad de atención vía, por ejemplo, análisis de Machine Learning. Hoy todos estos protocolos ya están estandarizados, explotar esos datos terminan siendo realmente muy, pero muy importantes. Yo esta charla la dividí en dos aspectos generales de la seguridad. Uno que son justamente aspectos generales del estándar FHIR y otros que son particulares a nivel técnico. Lo más importante es que FHIR no es un protocolo de seguridad en sí mismo. Con lo cual, si uno entra a HL7 y ve las especificaciones de seguridad de FHIR, lo que te dice es que se apoya en diferentes protocolos de seguridad y se integra con esos protocolos. ¿Ok? Entonces, FHIR no es un protocolo de seguridad propiamente dicho, sino que se apoya en otros protocolos.
Entonces, a nivel general, todavía sin entrar a los técnicos, los grandes desafíos de este tipo de implementaciones pasa primero por el manejo del consentimiento y la confidencialidad del paciente. ¿Ok? Todo esto que les estoy presentando, piensen que son en ambientes cloud. Muchos de los temas que se trataban a lo largo de las charlas de hoy estaban quizás más apuntados a implementaciones on-premise o desarrollos propios que uno tiene en sus propias infraestructuras. El ambiente cloud, por ejemplo, el ataque de ransomware no es la principal de las preocupaciones que se tienen. ¿Ok? Esas son grandes diferencias con las implementaciones propias o on-premise que uno puede tener. Entonces, el manejo de la privacidad y consentimiento de los pacientes afiliados termina siendo un papel crítico, porque piensa que yo estoy migrando sus datos ya no en mis sistemas, sino que los estoy depositando en un ambiente en la nube. El segundo, que es muy importante, son los esquemas que uno se basa en la responsabilidad del cloud provider. ¿Ok? Cuando yo estoy contratando a un proveedor de cloud, ese proveedor de cloud ya tiene cierta responsabilidad sobre los datos que yo voy a depositar ahí adentro. Entonces, el esquema de responsabilidad compartida es algo que hay que estudiarlo y entenderlo muy, pero muy bien antes de depositar cualquier dato en la nube. El tercero, claramente, es el cumplimiento de todas las normas y marco regulatorio. ¿Ok? Este es otro punto muy, pero muy importante, porque prácticamente todos los clouds, los world class, ya son compliance en las regulaciones. ¿Ok? Yo ya estoy dejando los datos médicos en un ambiente que por defecto ya es compliance a nivel regulatorio. Lo cual no es menor. Ser compliance en sistemas on-premise es todo un desafío. Y la última, obviamente, más allá de que todo lo primero está muy relacionado con las responsabilidades cloud, el tercero es la gestión de políticas de seguridad de la propia compañía. La mayoría de las compañías donde nosotros hicimos las implementaciones, más allá de considerar todos estos puntos, vinieron con listas de políticas propias de una compañía que claramente hay que poderlas deployar y transformar en cloud. Dicho esto, esto es lo que recién les comentaba básicamente. Nosotros la experiencia que tenemos, que lo hicimos en clientes muy, pero muy grandes de Latinoamérica, que tenían millones de afiliados. Uno de ellos superaba los 12 millones de afiliados, o sea, son instituciones realmente muy grandes. Entonces, la experiencia nuestra es específicamente con el cloud de Google. Google tiene una implementación de FHIR HL7 que es Healthcare API. ¿Ok? Eso es lo que nosotros como vertical estamos especializados y ya lo hemos deployado e implementado en estos clientes. Dicho todo esto, en Centrix desarrollamos un protocolo de seguridad para llevar todo este marco que les estoy presentando a una implementación cloud. ¿Ok? Ese protocolo que estamos implementando está basado en 8 grandes pilares. ¿Ok? El primero de ellos, que ya lo mencionaron en varias charlas del día de hoy, es adoptar las buenas prácticas de cada uno de los componentes que vamos deployando. ¿Okay? Nosotros cuando empezamos a implementar cada uno de los componentes, bases de datos, endpoints y demás, cada uno de ellos tienen sus reglas y sus buenas prácticas. ¿Okay? Es un ambiente que claramente hay que entenderlo muy bien. La segunda es todo lo que son protección de perímetro. ¿Okay? Más allá que estamos en cloud y estar en un ambiente seguro por defecto, se suelen implementar todo lo que son las herramientas de WAF, que son los firewall cloud, que son mucho más ágiles de configurar e implementar que hardware físico, propiamente dicho. Muchas de estas implementaciones ya vienen con te defienden, por llamarlo así, de las 10 amenazas más importantes que hay. Ya está certificado y homologado. Y lo interesante es que todas esas amenazas se van actualizando. ¿Okay? No es responsabilidad nuestra mantener estos equipos, estas implementaciones. Con lo cual, si sos CISO
de una infraestructura o de una arquitectura on-premise, toda esa responsabilidad requiere en uno mismo. Después, otro de los puntos más complejos y más importantes, que es quizás el pilar fundamental, son todas las configuraciones de accesos de control. En una de las primeras charlas del día de hoy decían que los atacantes, los ciberdelincuentes, toman con los datos médicos como el oro. ¿Está bien? Esto justamente, estas implementaciones FHIR son el oro de la salud, porque está absolutamente todos los datos médicos, personales, financieros, económicos, demográficos, ya todos perfectamente estandarizados en recursos. Con lo cual, cualquier atacante básicamente tiene todo servido. ¿Okay? Con lo cual, los controles de acceso son muy importantes. Grupos de permisos de usuarios, por ejemplo, los médicos tienen determinados permisos, los afiliados tienen otros permisos, un prestador tiene otro permiso, un proveedor tiene otro permiso. ¿Okay? Configurar todas esas matrices de control de accesos es uno de los grandes pilares que hay en estas implementaciones. El último tema, que es crítico, sí técnico, es la integridad de los datos. Ustedes piensen que para transformar un recurso FHIR y poderlo ingestar nuevamente en cloud, hay que ir a las fuentes de datos de cada una de las compañías, sus bases de datos donde tienen albergados esos datos médicos, transformarlos al formato, una vez que está el formato, transportarlos y migrarlos a cloud. En todo ese proceso, cualquier falla de transformación, cualquier falla o error de transformación puede derivar en algo muy, pero muy complejo. ¿Okay? Con lo cual, la integridad es crítica. Nosotros acá, por ejemplo, desarrollamos diferentes scripts, de hashing, por ejemplo, uno de ellos, para asegurarnos que el dato en origen es exactamente igual al dato en destino. La integridad, como les decía, es otro de los grandes pilares. Voy a pasar a encriptación, después vuelvo a anonimización. Encriptación es algo que, por ejemplo, de nuevo, comparando con las soluciones on-premise, suele ser bastante costoso y complicado de implementar una solución de encriptación en reposo, por ejemplo. La encriptación en tránsito hoy por hoy está más estandarizada con protocolos como SSL, TLS y demás, pero la encriptación en reposo no suele ser trivial en ambientes on-premise. En ambientes cloud, tanto la encriptación en reposo como la encriptación en tránsito ya está por defecto implementada. Eso significa que ni siquiera, aunque no quiera encriptar los datos, podría. Cada componente que yo hago un despliegue o un deploy en la nube, automáticamente queda encriptada en reposo y en tránsito. La anonimización de datos, que ahora les voy a mostrar unas pantallas para tratar de clarificarlo más, es otro de los puntos, y ahí sí, que es una de las principales preocupaciones que se tiene. Tratar de desanonimizar a una persona. En cloud nosotros tenemos diferentes componentes que están todos perfectamente homologados, probados y estandarizados de prevención de pérdida de datos, Data Loss Prevention. Todos estos módulos ya están implementados por defecto y uno simplemente tiene que decir cuáles son los campos de una base de datos o cuáles son los campos de un registro FHIR y automáticamente queda despersonalizado. No hay forma de identificar a qué persona pertenece ese registro. Después, la securización de los endpoints o puntos de acceso. Ese es otro de los grandes puntos, que es el punto de contacto que tengo con el mundo exterior. El punto de contacto que tengo, por ejemplo, a través de Internet. Cada vez que yo deployo un aplicativo, ese aplicativo tiene un punto de acceso o un endpoint donde automáticamente tengo las configuraciones de todos los puntos de acceso. ¿Okay? Cada uno de usuario, con qué contraseña, con qué llave, con qué clave se puede llegar a implementar. Por ejemplo, FHIR, el estándar FHIR,
recomienda la autenticación vía OAuth. ¿Okay? Eso es algo que cualquier cloud, en cualquier endpoint, automáticamente se deploya. Y por último, los sistemas de monitoreo y logueo, que también se estuvieron hablando a lo largo del día de hoy. Muy importante poder tener el control de todo, absolutamente todo lo que está pasando en nuestra implementación termina siendo crítico. Monitoreo y logueo va desde amenazas en tiempo real. Se habló mucho de pentest hoy, ¿está bien? Los pentests suelen ser auditorías estáticas que se hacen una vez cada determinado tiempo. Otras sí, como también se mencionaron, son mucho más periódicas. Todos estos sistemas cloud les permiten análisis de vulnerabilidades y posibles ataques en tiempo real. Ahora les voy a mostrar unas capturas de pantalla. Siempre nosotros recomendamos, más allá de todas estas implementaciones, realizar los pentests. Para nosotros es prácticamente obligatorio y es parte del protocolo. Cada vez que nosotros implementamos algo, cada vez que nosotros damos por cerrado que esto es la última etapa de la implementación, es obligatorio que los equipos de seguridad realicen un pentest. Y sobre ese feedback nosotros trabajamos si es que es necesario corregir algo. Acá les dejo una breve representación de esos 8 pasos que nosotros dijimos, que van desde toda la protección del perímetro, reglas de firewall y demás, que se encuentran en la parte superior, hasta todos los sistemas de monitoreo que están acá abajo. Fíjense que estas capas tienen un sentido, o sea, el orden de esta capa tienen que estar realizadas de esta forma, que son los pasos que se van deployando en cloud, que van desde toda la parte de cumplimiento de las normativas hasta la anonimización y encriptación de los datos. Estos son algunas capturas de pantalla que fuimos haciendo a medida que deployamos los componentes. Fíjense, por ejemplo, acá estamos deployando un recurso Fire, un contenedor donde van a estar los datos Fire, y automáticamente podemos decir con qué encriptación va a estar. Nuevamente, eso en un ambiente on-premise puede ser muy complicado. Aquí, con un simple clic, ya ese recurso queda totalmente encriptado. Esta es la consola de Fire en GCP, ese caso de uso que estamos implementando. Fíjense en la parte de desidentificación de una persona. Todo el componente ya está incorporado en el momento que se está deployando la solución. ¿Okay? Entonces, yo acá puedo decir columna por columna, variable por variable, qué tipo de datos es el que voy a anonimizar. Por ejemplo, el apellido de una persona, el DNI de una persona. Pueden ser también patologías, puede ser cualquier tipo de datos que ustedes quieran identificar. Pero los más importantes terminan siendo nombre, apellido, DNI, número de afiliado, cualquier dato que unívocamente pueda relacionarse con esa persona. Los sistemas de monitoreo que les decía de amenazas, estos sistemas están 100% en tiempo real, les va diciendo cualquier tipo de vulnerabilidad que está detectando en ese momento. Acá, por ejemplo, nos dice que tenemos un puerto de SSH abierto o un puerto de escritorio remoto abierto, 3 en ese caso, y más allá de eso, si uno hace clic en cada uno de ellos, te dice exactamente dónde se encuentra la vulnerabilidad y las recomendaciones para corregirlo. Este es otro, fíjese, el anterior era de hallazgos, este es de vulnerabilidades. De nuevo, piensen que todas estas listas de vulnerabilidades son actualizadas por el cloud provider en tiempo real, ¿ok? Con lo cual es otra vez algo
que les ayuda mucho a aquel que no tiene una implementación on-premise. Cualquiera que tenga una implementación on-premise, la mayoría de las responsabilidades para detectar esto quedan en uno. Acá, todas estas recomendaciones y detecciones son en real time, al segundo que se producen. Este es otro ejemplo exactamente igual. Estos son encuentros de malas configuraciones y cada uno de ellos, de nuevo, tiene exactamente la recomendación de cómo irla solucionando. Y por último, que ya justo estoy, me faltan 15 segundos, para que tengan una dimensión de cómo es una arquitectura en cloud, esto es una arquitectura típica de una implementación FHIR, donde hay 13 puntos de seguridad que se deben tener en cuenta. ¿Okay? No los voy a mencionar todos ahora porque son imposibles, pero estos son los esquemas que quería hacer refuerzo versus la implementación premise, donde on-premise uno tiene que estar implementando componente por componente y esto está absolutamente todo relacionado con todas las herramientas cloud que tenemos. Por ejemplo, los CIEM que mencionan en charlas anteriores ya automáticamente están monitoreando absolutamente toda la actividad en cloud. Y bueno, en el centro, que es lo que estamos tratando de proteger, se ve perfectamente acá cómo está protegido el perímetro con todas estas herramientas. Bueno, espero haber colaborado y tratar de ver la diferencia entre lo que es una implementación on-premise, lo que es una implementación cloud y cuáles son todos los beneficios y todas las responsabilidades y toda la ayuda que tiene la gente de seguridad versus esas implementaciones on-premise que hay veces que suelen ser mucho más complicadas. Muchas gracias.